Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Les saluda Carlos Pauta, su hermana en Jesucristo, predicador católico. Gracias por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Y como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15, y nosotros al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, perseverando en ella, demos mucho fruto con perseverancia, siendo constantes en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, entendimiento, inteligencia, para que ustedes y yo, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, recibamos la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté activa, que ejerza su acción en cada uno de nosotros. Y como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, que desechemos toda malicia de nuestro corazón y que recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos solamente con escucharla, sino que la pongamos por obra. Así no nos engañamos a nosotros mismos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, alimentado por la palabra del Señor, guiado por la palabra de Dios y perseverando en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la exaltación, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Vosotros, pues, escuchar la parábola del sembrador. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante. Y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. El que fue sembrado en los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Este sí que da fruto y produce uno 100, otro 60, otro 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es viernes 26 de julio del 2024. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, el versículo 18 al 24. La parábola explicada del sembrador. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 13, versículo 18: Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. Sucede a todo el que la oye
el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. Entonces el Señor Jesucristo nos explica la parábola del sembrador. La parte de semilla fue sembrado y cayó a lo largo del camino. Otra parte de la semilla cayó en terreno pedregoso. Otra parte de la semilla cayó en terreno de espinas. Y otra parte de la semilla cayó en tierra fértil. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 30, versículo 14. Deuteronomio capítulo 30, versículo 14. Bien, gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 30. Vamos a leer el versículo 14. Sino que la palabra está bien cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la pongas en práctica. Cuando el Señor, como dicen también en Isaías capítulo 55, versículo 11, cuando el Señor envía sus palabras hacia nosotros, no regresan a Dios vacías, sino antes de hacer aquello que Dios quiere que haga en nosotros. Por eso es importante que ustedes y yo, como dice en Santiago 1, del 21 al 22, la recibamos con humildad, que la pongamos en práctica, que no seamos esos oyentes olvidadizos, nos dice en Santiago 1:25. Es importante, mis amados hermanos y hermanas, que ustedes y yo dejemos que la palabra de Dios nos golpee. En Jeremías 23:29 nos dice que la palabra de Dios es como el martillo que golpea la peña. Y qué hermoso es dejarnos golpear por la palabra del Señor, hacer que la palabra del Señor sea nuestro refugio, como dice en el Salmo 119, versículo 114. En el primer ejemplo que Jesús muestra en el Evangelio de hoy, la semilla que cayó a lo largo del camino es aquella persona que recibe la palabra del reino y no la comprende. Viene el maligno, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. En Lucas capítulo 8, versículo 12, nos dice que el diablo se lleva esa palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos que fue sembrada en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que no creamos y no nos salvemos. Eso es lo que quiere el diablo, que nos alejemos de la palabra del Señor, que nos apartemos de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que no creamos y no nos salvemos. Porque Romanos 10:17 nos dice que la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Entonces el diablo no quiere que tengamos fe en el Señor Jesucristo, y por eso aquella palabra que fue sembrada en nuestro corazón viene y lo arranca, para que ustedes y yo no creamos y no nos salvemos. Eso fue lo sembrado en terreno pedrego, a lo largo del camino. Ahora vamos a ver lo que fue sembrado en el terreno pedregoso o en un pedregal. Es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante. Cuando se presenta una tribulación o persecución a causa de la palabra, sucumbe enseguida. Lo que cayó en un terreno pedregal o pedregoso, nos dice el Señor, que es aquella persona que recibe la palabra de Dios, la escucha la palabra de Dios, como
la persona que va a misa, que escucha el Evangelio del día, que lee la Sagrada Escritura en su casa, con su familia, y eso es excelente. Sucede que cuando vienen las persecuciones, las tribulaciones, ahí es cuando abandona. Entonces, Jesucristo nos dijo en Juan 16:33, ustedes en el mundo tendrán tribulaciones, pero yo he vencido al mundo. Entonces, siempre cuando estamos en el camino del Señor, siempre vamos a tener tribulaciones, persecuciones. Por eso en Romanos 12:12 nos dice la palabra de Dios que tenemos que ser constantes en la oración y perseverantes en las tribulaciones. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 12. Gloria a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 12. Con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación. En las tribulaciones tenemos que ser, ¿qué? Constantes. Tenemos que ser constantes. Constantes en la tribulación, perseverantes en la oración. Tenemos que ser constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. Siempre cuando tenemos una tribulación tenemos que orar, orar, orar y también perseverar, no darnos por vencido. Muchas de las veces aquello que nos impide llegar a nuestra meta es nuestra propia decisión de abandonar nuestra constancia en el camino, dejarlo a medias, decir, oh, bueno, me rindo, me fue mal y me caí una vez, no quiero volverme a caer. Cuando uno renuncia es cuando uno mismo se cierra las puertas para llegar a la meta. Por eso tenemos que ser constantes, por eso tenemos que ser perseverantes. Mateo 24:13 dice, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Por eso es necesario que ustedes y yo perseveremos hasta el final. No perseveremos un tiempo y después ya nos cansamos de perseverar, sino tenemos que perseverar hasta el final. De esa manera nos vamos a poder salvar. De otra manera, ustedes y yo estamos simplemente escuchando la palabra de Dios y no poniéndola por obra, siendo esos oyentes olvidadizos. Y eso no es lo que quiere el Señor. Quiere que seamos constantes. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, vamos a leer 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo del 3 en adelante, nos dice la palabra de Dios. Tenemos que dar en todo tiempo gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe está progresando mutuamente y se acrecienta a la mutua caridad de todos y cada uno de vosotros. Entonces nuestra fe tiene que seguir progresando siempre. ¿Cómo va a progresar nuestra fe? A través de nosotros ser constantes, de ser perseverantes. Versículo 4. Hasta el punto que nosotros mismos nos gloriamos de nosotros en las iglesias de Dios por la tenacidad y la fe en todas las persecuciones y tribulaciones que estáis pasando. Entonces, siempre ustedes y yo vamos a pasar muchas tribulaciones y persecuciones cuando, por ejemplo, la Sagrada Escritura en el libro de Eclesiástico o Siracides, capítulo 2, del versículo 2 en adelante, nos dice, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Entonces, el camino del Señor es perseverancia, es constancia. Tenemos que perseverar siempre. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del versículo 10 al 12, nos dice, en cambio, me has seguido asiduamente en mis enseñanzas, conducta, planes, fe, paciencia, caridad, constancia. En mis persecuciones y sufrimientos, como los que soporté en Antioquía, en Iconio,
en Listra qué persecuciones hube de sufrir, y de todos me libró el Señor. Y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. Entonces las persecuciones siempre van a estar allí. Las tribulaciones siempre van a estar allí. Mas esas tribulaciones nos ayudan a nosotros a confiar más en el Señor, a hacernos más fuertes espiritualmente. Vamos a ver cómo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias y en las necedades, en las persecuciones y en las angustias sufridas por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Porque las persecuciones, las tribulaciones nos van fortaleciendo, nos van animando a confiar y abandonarnos más plenamente de todo corazón en el Señor, de modo que podamos decir, como dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, por eso nosotros durante las tribulaciones, las persecuciones, nunca debemos de dejar de confiar en el Señor. En Romanos capítulo 5, vamos a leer un momentico. La carta a los romanos. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 12 del versículo 14 en adelante. Ciertamente nosotros en el mundo vamos a tener tribulaciones. Incluso puede ser que los mismos, nuestra misma familia, nuestro mismo círculo de nuestros familiares, nuestras amistades, cuando ustedes y yo nos enamoramos de la palabra del Señor y queremos servir a Él, siempre va a haber críticas. Mas escuchen lo que dice Romanos capítulo 12, versículo del 14 en adelante. Bendecid a los que os persiguen, no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Tened un mismo sentir los unos para con los otros, sin complaceros en la altivez, atraídos más bien por lo humilde. No complazcáis en vuestra propia sabiduría, porque la sabiduría siempre viene de Dios. Y cuando ustedes y yo le pedimos a Dios sabiduría, como dice Santiago capítulo 1 del versículo 5 en adelante, el que quiera sabiduría pídasela a Dios y Dios se le da sin echarlo en cara. Entonces ustedes y yo vamos a poder siempre alimentarnos de la palabra del Señor, recibirla, que quede encarnada en nuestro corazón, como dice en Ezequiel 3:10, que quede guardada esa palabra en nuestro corazón para que ustedes y yo podamos conocer más al Señor, amarlo, servirlo y también llevar el mensaje del Señor a nuestros seres queridos.
Pero regresamos a Mateo capítulo 13, versículo 21. Pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante, y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. El que fue sembrado en los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Nosotros a veces nos vivimos preocupando del futuro, vivimos angustiados del pasado y no nos ocupamos de vivir el presente. Tenemos que ocuparnos de el hoy, el momento, porque a veces tanto que nos preocupamos, ¿quién nos garantiza que vamos a llegar hasta el día de mañana? Por eso todo lo que tengamos que hacer, tenemos que hacer hoy. Si tenemos que reconciliarnos con nuestros hermanos, con nuestros familiares, eso tiene que ser hoy. Si tenemos que perdonar o pedir disculpas, eso tiene que ser hoy. Hoy tenemos que ver qué es lo que tenemos que cambiar en nosotros, qué es lo que debemos de hacer para acercarnos cada día más al Señor. Entonces, la semilla que cayó en terreno con espinos son aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero se dejan llevar por las preocupaciones, por las políticas, por las riquezas, y se olvidan la palabra de Dios que escucharon, y porque se olvidan esa palabra, no la ponen por obra y quedan sin fruto. Y para terminar el evangelio del día de hoy, nos termina diciendo: pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Este sí que da fruto y produce uno 100, otro 60 y otro 30. El que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Por eso es importante que ustedes y yo, antes que vayamos a leer la palabra de Dios, le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a entender la palabra de Dios, como dicen allá en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que ustedes y yo la podamos entender no como palabra de hombres, como cualquier cuentito, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en cada uno de nosotros. Y ustedes y yo, perseverando, dice en Lucas 8:15, demos mucho fruto y así alcancemos a la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice en 1 Pedro 1:9. Que la palabra de Dios habite en cada uno de nosotros con su plenitud, en su totalidad, que ustedes y yo la recibamos con humildad, que la pongamos siempre por obra, como dice en Colosenses 3:16. Allí en Ezequiel capítulo 24, versículo 14, nos dice el Señor que Él nos va a juzgar a nosotros según nuestra conducta y según nuestras obras. Entonces, si nos alimentamos de la palabra del Señor, esforcémonos por ponerla por obra, como dice Santiago 1:22, y no nos engañemos a nosotros mismos, simplemente escuchando la palabra de Dios y sin ponerla por obra. Pongamos por obra la palabra de Dios, mis amados hermanos y hermanas, para que así alcancemos a la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Les envío un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, y la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Denle suscribir a su canal, denle compartir. Compartiendo nos ayudan a llevar la buena noticia a más personas. Como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.